la doctora Claudia Bricio va a terminar de completar lo que sería prueba y tiene material para subir. Cualquier cosa, si habría que completar algo más, retomamos con prueba. Así que vamos a comenzar con los efectos de los contratos. Yo ahora les voy a compartir. ¿Quién está? ¿Rodrigo está hoy? ¿Acompañándonos? No. De secretaria. Hola, profesora. ¿Quién está hoy? Rodrigo. ¿Qué tal? Bueno. Bien. ¿Están viendo entonces el Power? Vamos a ver efectos de los contratos. Dudas, preguntas que tengan, las pueden formular, saben, por el chat, o si no, interactúan, no hay problema, habilitan. Bueno, ¿qué vamos a decir hoy de este tema? Ustedes recuerden que cuando hablamos de contratos nos estamos refiriendo a un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, ¿bien? Que tienen por finalidad crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. El carácter específico cuando hablamos de contrato es que tiene un contenido patrimonial, si no nos estaríamos refiriendo a un pacto, a una convención, pero no a un contrato propiamente. Este contrato, bien, algo ya lo habíamos dicho en clases anteriores, se caracteriza porque hay una autonomía de la voluntad. Esa autonomía de la voluntad, hablado en otras oportunidades, hace referencia a la posibilidad de poder elegir si contratar o no, y a su vez a determinar el contenido del contrato, ¿bien? Siempre que hablamos de contrato, lo ideal es en cierta medida se ha idealizado este concepto de autonomía de la voluntad, porque en definitiva vemos que con la dinámica contractual, la necesidad de ser más rápido los negocios, las operaciones, muchas de las actividades que realizamos a diario las encontramos formalizadas a través de lo que sería un contrato formulario. Si ustedes van a un banco y solicitan una apertura de cuenta, si van a un prestador de telefonía móvil y solicitan la contratación del servicio, van a ver que lo que hay son contratos formularios, contratos de adhesión, donde en esos contratos vamos a ver que está muy limitada, muy cercenada la autonomía en cuanto al contenido de esas cláusulas. Uno puede llegar a informarse, que es lo importante, a llegar a tener el conocimiento de qué es lo que se está tratando, pero no puede negociar su contenido. Situación esta que, lamentablemente, bueno, ha irrumpido en la órbita contractual y son más los contratos formularios, los contratos por adhesión, que los contratos en los que efectivamente se va conversando, se va negociando cada aspecto en particular. Y cuando hablamos de efectos, nos estamos refiriendo puntualmente a consecuencias jurídicas que irradian, que generan este tipo de acuerdos, bien, de contenido patrimonial, que son los contratos. Los contratos, bien, lo que yo establezco, lo que acuerdo, ya sea a través de un contrato de adhesión, ya sea a través de un contrato discrecional, en donde ha habido negociación entre las partes, decimos que lo que las partes acuerdan vale como la ley misma. Es decir, que tiene una fuerza obligatoria. No es que los contratos se hacen para incumplir, los contratos se hacen para ser cumplidos. Esta situación es lo que nos va demostrando que los contratos producen entonces, generan consecuencias jurídicas, que las vamos a ver en los efectos, y esas consecuencias jurídicas, bien, ¿por qué se generan? Porque lo que las partes acuerdan, como estoy diciendo, vale como la ley misma. Ahora, esa posibilidad de disponer que tienen las partes, en cierta
medida tiene determinadas limitaciones. Eso que yo puedo acordar con carácter de fuerza obligatoria en un contrato, no puedo acordar cualquier cosa. Entonces, tenemos que tener presente, por ejemplo, lo que nos indica el artículo 12 del Código Civil y Comercial, en el sentido de que hay disposiciones que son de orden público y que las partes, aunque presentar una solución diferente o una regulación diferente, eso que acuerden, si es contrario al orden público, carecerá de validez, no va a tener ninguna validez y se va a aplicar en definitiva lo que me dice la normativa. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un contrato de locación, el plazo mínimo para vivienda ya de 3 años con la ley actual. Esa disposición de plazo mínimo del contrato de locación es una disposición de orden público. Si yo hago un contrato de 1 año y medio y mi locatario cuestiona el contrato y va a la justicia, van a tener por inválido ese plazo que hemos acordado y se va a aplicar el plazo de 3 años. De todas maneras, ya van a ver cuando desarrollemos un contrato de locación que hay situaciones excepcionales, ¿bien? Alquileres temporarios, que son utilizados para depósitos, personal de embajada, o sea, hay excepciones a la regla. Pero en aquellos supuestos en donde estaría la restricción del plazo mínimo, que sería de 3 años, si yo acuerdo algo distinto, siendo una disposición de orden público, carece de validez acordado. Con lo cual, en ese caso, tenemos una excepción a esta autonomía de la voluntad, tenemos una limitación a esa autonomía de la voluntad. Tampoco puedo establecer un contrato que tenga carácter inmoral, que sea contrario a la moral, contra las buenas costumbres. Pongo un negocio para venta de estupefacientes. Obviamente no podría, ¿bien? O negocio que no está permitido en esa zona instalar ese tipo de negocio, porque residencialmente no se lo habilita, no tendría posibilidad. Por lo tanto, por más que lo acuerde, si está Disculpe. dentro... Sí, ¿quién está preguntando? Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En este caso, ¿la moral en los contratos es subjetiva u objetiva? Buena pregunta, me encanta. Bueno, te voy a contestar. En algunos casos vas a ver que en principio estaríamos hablando de contrario a la moral y a las buenas costumbres con carácter objetivo, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Al estándar, al considera a nivel general qué se puede y no que se puede, y no para lo que piensa el vecino, el de al lado, o mi hermano, o la competencia. Es decir, tiene que ver con el estándar que se haya fijado. De todas maneras, ese estándar, por más objetivo que tiene cierta subjetividad, ¿bien? ¿Por qué? Porque a criterio de quién es, es a criterio del Estado, es a criterio del intendente, es a criterio del considerante, es a criterio del propietario que considera que esto es inmoral, ¿a criterio de quién? Claro, por eso le consultaba si puede dar algún ejemplo de un contrato que no sea válido. A eso te iba a decir. Por ejemplo, si yo alquilo un departamento, bien, y ese departamento tiene por destino que la persona lo ocupe para vivienda, no lo podría dar para, por ejemplo, comercializar droga o para secuestrar personas y tener a las personas secuestradas. Yo como dueño no voy a establecer un contrato bajo ese lineamiento, y si llegara a ver que mi inquilino desarrolla esa función o acreditar porque hay denuncias penales, es causal de desalojo. Esa es una situación. Ahora imaginémonos que realmente hubiéramos contratado bajo un objeto al contrario a la moral y que lo hubiéramos explicitado. Bueno, eso es de ningún valor y por lo tanto ante la ley
ante una denuncia realice, ese contrato no va a ser respetado. ¿Y qué harán? Y realizarán un allanamiento, realizarán ojo, detendrán a las personas, ¿bien? ¿Por qué? Porque el contrato, ¿para qué sirve? Y a eso estamos hoy refiriendo. Un contrato genera derechos y obligaciones entre los contratantes, pero por el otro lado, yo exhibo el contrato y el resto de la sociedad, el resto tiene que respetar ese contrato que yo le estoy exhibiendo. Mañana viene la administración y me dice, ¿usted qué hace en el departamento? No, soy una inquilina. ¿Usted es inquilina? Si no ve, acá está el contrato. Ah, bueno, señora, está bien. No, porque me han dicho que habían ingresado personas extrañas y teníamos miedo que fueran intrusos. Está bien, si usted nos muestra el contrato, está bien. Bien, ahora yo pongo la música, todo lo que se hace acá. ¿Usted es inquilina? Ah, ¿es inquilina? Sí. ¿Me exhibe el contrato? Contrato con finalidad de celebrar eventos y fiestas en un sitio que está ubicado en Constitución. No, no puede, usted no puede celebrar este contrato, porque el reglamento establece que no, las unidades son para... Es contrario a la moral y a las buenas costumbres que acá se realicen eventos de este tipo en el edificio. Así que este contrato conozco, va a decir la administradora. Voy a hacer una denuncia, porque tanto el dueño como usted están incumpliendo la normativa. Perdón por la insistencia. Sí. ¿Profe? Es laxo, no es preciso. No es un centímetro que te va a decir esto es moral y esto es inmoral. ¿Bien? Perdón por la insistencia, pero ¿eso no sería un contrato donde el vicio está en el objeto porque sería ilícito, por ejemplo? Puede llegar a ser ilícito, pero no necesariamente ilícito. Vas a ver que hay reglamentos de copropiedad. Te voy a decir, fiestas clandestinas, venta de droga, prostitución. La normativa exterioriza que determinados actos son contrarios y les da carácter de ilícitos, pero en función a un filtro que ha aplicado. ¿Qué filtro aplicó? ¿Por qué considera que es ilícito? No solamente porque lo prohíbe. ¿Cuál es el fin por el cual lo prohíbe? Lo prohíbe ¿por qué? Porque es inmoral. Claro, Entonces, además de que está... Claro, entonces está exteriorizado bien esa pauta moralizada en una normativa y como consecuencia de eso se exige el respeto. Bien, entonces Bien, un poquito a esto, el hecho de tu pregunta que decías qué es lo inmoral, qué es moral y qué es lo inmoral. Y si vamos a lo moral en base a un criterio objetivo, va a estar explicitado y desde el momento en que está prohibido es reconocible como que es inmoral. Bien, ahora hay cosas que va cambiando el concepto de qué es moral y qué es inmoral, pero está acompañado y está reconocido en la normativa y se le da ese carácter como que no se lo habilita. No vas a encontrar un listado de todo lo que es inmoral, pero sí se refiere puntualmente a este analizado. Lo moral o lo inmoral es de acuerdo a las circunstancias del caso, de acuerdo al momento, de acuerdo a la época y de acuerdo también a lo contratado en base a la buena fe. Es decir, si hemos obrado de determinada manera y reconocimos que esto se podía hacer porque de hecho hacer, lo habilitamos. Ahora, si estamos obrando de mala fe y estamos contratando algo que sabemos que no se puede hacer, bueno, nos va a generar un problema y el problema va a ser que no se va a reconocer ese contrato como tal y consecuentemente se van a dar los medios necesarios, los mecanismos necesarios para dejar sin efecto eso que yo estoy invocando, que es un contrato que me estaría habilitando a hacer algo inmoral. Es decir, carece de toda validez porque es inmoral.
No sé si te pude contestar, si no, en todo caso, me escribís y continuamos con la cuestión. Por otro lado, No, tenemos... ¿Querías decir algo más, Rodrigo? no, perdón, a mí se me ocurría, perdón por la insistencia, pero por ahí yo pensé que ese era donde estaba el contrato, estaba viciado por ahí más en el objeto. Yo me imaginaba por ahí a grandes rasgos un contrato de locación donde en un departamento uno cuelga una bandera, qué sé yo, antisemita, por ejemplo, o que deliberadamente quiera, como es, perjudicar a una raza o etnia. Por ahí no sea necesariamente ilícito, pero inmoralmente se le pediría por ahí que quite la bandera, porque dentro de las cláusulas de contrato se pueda exigir el respeto, como decía usted. Claro, pero una cosa es un hecho de un particular y otra cosa es que hayamos acordado colgar de ese tipo. Una cosa es que yo lo haga de órbita, ya sea puertas adentro o no puertas adentro, pero tiene que ver con los actos que realiza la persona. Acá estaríamos hablando de contratos cuyo fin, volcándolo o pasándolo o plasmándolo a lo que vos me estás diciendo, te de pensar en una empresa cuya actividad comercial se pauta y se acuerda que sea mediante la exhibición de dos símbolos. Porque estamos hablando de la contratación y que se acuerde. Claro. Ah, listo. Entonces, por ahí, entonces la moral sería más objetivo para que el contrato no sea válido o esté limitado. Exacto. Si yo estoy diciendo Ah, que claro. la fuerza obligatoria del contrato que pactamos tiene como límite la moral, no podría pactar cosas tales. Entonces eso era lo que se estaba queriendo decir hoy, que tendría que ser más objetivo porque está reconocido por el estándar de la sociedad, por la comunidad, y no viendo o por lo que el vecino entiende que es moral o inmoral. Claro, Bien. ahora sí. Genial, muchas gracias. No, por favor. Por el otro lado tenemos el tema del abuso de derecho, es decir, yo no podría pactar algo que resulte abusivo para la otra parte, abusivo de los derechos subjetivos, ya sea, bueno, lo van a ver durante el desarrollo, porque me podría llegar a que se considere, por ejemplo, si estoy afectando a algún contratante, ejerciendo mi posición frente al otro y exigiéndole ejemplo, el cumplimiento de determinadas pautas contractuales de una manera que haga ver a la situación como abusiva. Por ejemplo, yo podría decir que, creo que de algo, esto habíamos hablado la clase pasada, que le voy a, o me confundo con que vamos a aplicar por cada día de atraso en el pago de los alquileres la cláusula penal. Y la cláusula penal es una cláusula que lo que busca es desalentar el incumplimiento. En una cláusula penal yo puedo decir que por cada día de atraso en el pago de las obligaciones hay que abonar, por ejemplo, 3.000 pesos. Y resulta que la persona no pudo cumplir como consecuencia de una situación excepcional. Podríamos pensar que se prorrogó, ¿no es cierto?, el incremento de los alquileres por el decreto 320, bien, cuando se establece la actualización semestral. Bueno, ahora le voy a decir, bueno, está bien, se prorrogaron y como no lo pagaste en término, por cada día de atraso te voy a cobrar 1.000 o 3.000 pesos aplicándote la cláusula penal. No, la penal no corresponde, porque estábamos en una situación justificada que ameritaba bien la prórroga de esos vencimientos, de esas actualizaciones. Sería que un abuso de derecho, lo exigiendo ese contratante, bien, con relación al supuesto incumplidor, al supuesto deudor, que no pagó en tiempo y forma una normativa que lo excepcionaba. Entonces, ¿por qué traigo el tema del abuso de derecho? Porque tiene que ver con la fuerza obligatoria del contrato, eso que acordamos, aún entre las partes, bien, si de exigir su cumplimiento yo
configuro un abuso, yo no estoy habilitado, no estaría legitimado ante la defensa que ponga el contratante de poder yo ejercer esa posición, ese abuso, esa exigencia. Bueno, esto lo deben de haber visto también en Civil 1, ¿no? Cuando vieron derechos humanos. También tenemos lo que sería la posición dominante, que la posición dominante con que una persona dentro de un contrato, bien, como ejerce el monopolio, es la única persona que, o la única entidad que está para proveernos de determinados servicios, de determinadas cosas, bien, y es la única en el medio, puede imposiciones de contratación que implican bien un aprovechamiento de esa situación. Por ejemplo, como soy la única persona proveedora de servicio de Internet, voy incrementando el precio a como nazca. O como soy la única empresa proveedora de agua, voy a entregar agua de acuerdo a quien efectúe un depósito previo de tal importe, cuando no sería necesario. Son posiciones dominantes que vendría a ser un abuso de derecho, aprovechándose de ¿qué? De ser la única proveedora, la que generalmente se contrata, o de ser o de encontrarme en una situación de superioridad frente al actor, mediante la cual, valiéndome de esa situación de superioridad, impongo condiciones de contratación en perjuicio, en desmedro del propio consumidor. Entonces, esta es la figura de posición dominante. Entonces, cuando hablamos de fuerza obligatoria de los contratos, tenemos que podemos establecer las reglas, vale como la ley misma, pero ojo, que si afectamos el orden público, que si afectamos la moral, que si ejercemos un ejercicio abusivo de los derechos que tenemos, que si actuamos mediante una posición dominante, nada de eso va a justificar, bien que digamos que esto lo hemos pactado en un acto, porque estamos obrando de esa manera al margen de la ley, y podría ser desde ya cuestionado y solicitar la ineficacia de esos actos. En definitiva, ya tenemos que recordar la regla que hay en materia de buena fe 31, que los contratos no solo deben de, decimos, no, la buena fe no es al momento de cumplir, sino desde el momento en que las partes se acercan, manifiestan su intención de querer contratar, celebran el contrato, cumplen, y aún después de haber cumplido el contrato, existe el deber de buena fe. ¿Cómo sería el de mantener secreto, el silencio de aquellas fórmulas que a mí me hayan dado a conocer como consecuencia de la actividad que estuve desempeñando? Entonces, este deber de buena fe no es la buena fe en un solo momento, es al ejecutar el contrato. No, es desde que celebro, desde que comienzan las tratativas, durante toda la vigencia. Anteriormente, pesa este deber de buena fe. ¿Sí? Bueno, vamos adentrándonos en el tema. Cuando hablamos de efectos, entonces, estas son las obligaciones que surgen del contrato. Ahora, cuando hablamos de efectos, tenemos dos miradas que podemos hacer con relación a los efectos. Una tiene que ver con a qué personas se extienden las consecuencias del contrato que celebramos, a quiénes alcanza el contrato. Y otra tiene que ver con las consecuencias jurídicas, los institutos jurídicos que voy a poder aplicar según el tipo de contrato que tengamos. Por lo tanto, vamos a tener los efectos subjetivos, que tienen que ver con las personas, y es lo que vamos a tratar hoy, y los efectos objetivos, que tiene que ver con el tipo de contrato que celebré, ¿bien? Y los institutos propios de esos, los efectos que surgen de esos contratos en función a estos institutos que les voy a aplicar.
le voy a aplicar la excesividad, le voy a aplicar la garantía por erupción, le voy a aplicar la garantía por saneamiento. Estos serían los efectos objetivos. En cambio, los efectos subjetivos, que son los que vamos a ver hoy, es a qué personas alcanza el contrato, a qué partes se obliga, quiénes alcanza. El artículo 1021 del Código Civil y Comercial nos agencia bien a que el contrato produce efectos entre las partes. La primera situación que tenemos produce efectos entre las partes. Acreedor, deudor, locador, locatario. Porque como dijimos, celebramos este acuerdo y va misma. Entre las partes es el principal efecto. Luego tenemos aquellas personas, ya lo vamos a leer al 1021, tenemos aquellas personas que vendrían a ocupar el lugar de las partes. ¿Y quiénes pueden ser? Pueden ser los sucesores universales. ¿Y quiénes son los sucesores universales? Sucesores universales son aquellos que se les transmite todo el patrimonio, es decir, que son los continuadores de la persona del causante. Decimos que en principio, cuando una persona muere, todos estos efectos, bien, se transmiten a sus sucesores, salvo... ¿Profe? El domicilio. ¿Qué más? Aquello que hayamos expresamente prohibido, que no se va a transmitir por sucesión. Por ejemplo, sí, Rodrigo, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, si uno en vida no expresa cuáles son sus sucesores universales, ¿qué sucede con su patrimonio? Hay heredero forzoso. Los sucesores universales, como yo les dije recién, son todos aquellos a los que se le transmite el patrimonio, se le transmite los bienes del causante y son continuadores de lo que tenía esta persona. Están los herederos forzosos, que son quienes, los ascendientes, descendientes y cónyuges. Entonces, cuando una persona muere, el hijo solicita la sucesión, o los padres del que falleció solicitan la sucesión, o la esposa solicita la apertura de la sucesión. Si la persona no tiene ningún heredero, la sucesión es patria y va para el Estado. Ahora, si la persona no tiene ningún heredero, pero decidió hacer un testamento, que es una familia, porque no me voy a explayar ahora en todo lo que serían los testamentos, los tipos, que es muy interesante, pero excede de lo que tenemos que ver ahora. Si la persona dejó un testamento, será el heredero testamentario, bien, el continuador de los bienes de esa persona. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, gracias. No es que necesita que expresamente lo haya establecido, sino que por imposición de la ley ya establece quiénes que revisten esta jerarquía de... Pero la característica puntual que yo les quiero marcar acá es que estamos hablando de sucesores universales. Claro. Universales es para tu... sí, para todo el patrimonio. ¿Por qué les hago la aclaración? Porque tenemos singulares a los que se le transmite un bien. Y aquel al que se le transmite un bien en particular, la casa que tengo en Sierra de los Padres, la casa de Chapalmalal, la casa de Buenos Aires. Bien, esta persona a la que se le transmite bien puede ser por causa de muerte o puede ser
por transmisión entre vivos. ¿Por qué? Porque en propiedad, el sucesor singular en vida de esa propiedad va a ser el adquirente. Por eso les quería remarcar bien la distinción entre sucesor universal y sucesor singular, porque el sucesor singular puede ser por acto entre vivos o por actos de última voluntad, por el fallecimiento. ¿Está? Pero estábamos viendo qué cosas no se transmiten al sucesor universal. Estábamos diciendo que los derechos inherentes a las personas no se transmiten, tampoco aquello que se haya establecido la prohibición de que pase, porque lo hayamos pactado contractualmente, como tampoco las obligaciones personales. Esas obligaciones en donde yo tuve en cuenta puntual y particularmente las características de la persona y que sus herederos no podían ir a ocupar ese lugar. Por ejemplo, si yo busqué, bueno, ahora podríamos hablar del Sacerrano, miren, ahí traigo el ejemplo, pobre Sacerrano. Si yo encargué un vestido a el Sacerrano, ante el fallecimiento de ella, su hija no puede cumplir esa obligación de hacerlo, porque yo había tenido en consideración las cualidades de la actividad comercial, de la actividad que desarrolla ella, y que va a ser puntualmente ella. Pero también podría haber establecido una prohibición si este beneficio no se transmite. Por ejemplo, yo puedo establecer un contrato de condominio, un contrato de comodato. ¿Qué es el comodato? Un préstamo gratuito. Resulta que tengo a mi sobrino, que viene a estudiar a Mar del Plata, y apartamentito, lo voy a matar a mi sobrino. Bueno, digamos, no mi sobrino, digamos un conocido. Un conocido que viene a Mar del Plata, y como es muy amigo mío, le digo, mira, yo tengo un departamento, te lo presto, total está vacío, así podés estudiar medicina, yo lo alquilo en el verano, no te preocupes, con tal de que pagues los servicios, está bien. Resulta que él muere por algún accidente, lo que fue, no podría, bien, yo podría, si yo pacté, o sea, primero, ¿a quién quise beneficiar? A esa persona, no a su hijo, no a su padre, no a sus herederos. ¿Por qué? Porque era en cierta medida también instinto personal, contrato que busca beneficiar a alguien. Los contratos que buscan beneficiar a alguien es a esa persona y no al núcleo familiar. Yo hubiera dicho, bueno, vos y toda tu familia, está toda la familia ocupándolo, lo estaba ocupando él solamente. Por lo tanto, no se transmite ese derecho, se extingue ante el fallecimiento de la persona a la cual beneficiaba. Entonces, cuando hablamos de efectos relativos de los contratos, 21, si alguien lo quiere leer al 1021, Emilio, ¿querés leerlo vos? ¿Tenés por ahí? ¿No? A ver, tenés que habilitar el micrófono. Sí, primero tengo que buscar el código que lo tengo digital. Ah, bien, 1021. Si quiere lo leo, doctora. Bien, Mirta, vamos con vos. Bueno, regla general, el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Bien, seguimos. El 1022. 1022, situación de los terceros. El contrato no hace surgir obligaciones. Ese no lo leamos. Ese no lo leamos. Pasemos al 1024. 1023. 1024. 1024. Sucesores universales. Los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley.
Está bien. A eso es lo que habíamos hablado hoy de los sucesores universales. Ahora, esto de las partes, bien, tenemos que tener presente que el contrato produce efecto entre las partes. ¿Quiénes son las partes del contrato? Las partes del contrato serían el otorgante, decimos. Otorgante es la persona que concurre a firmar y que está precisamente en el contrato reconocida como tal. Por el otro lado tenemos el representante, ¿bien? El representante que a concurrir a la celebración del contrato, pero lo hace en interés de otra persona, no en interés propio, lo hace en terreno. Y por lo tanto, concurre y celebra el acto mostrando, exhibiendo representación. A través de un mandato, un representante que tiene un mandato. A través de un mandato, puede ser que posteriormente acerque lo que sería un acto para acreditar esa situación. Generalmente se hace a través de un mandato. Entonces, yo voy a tener en particular consideración quiénes fueron las partes que concurrieron a celebrar el contrato. Ahora, por el otro lado, tenemos los terceros. Cuando hablamos de terceros, decimos que son todas aquellas personas que no son parte en el contrato. Pero hay que hacer una distinción. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los terceros interesados y el simple tercero. Los terceros interesados, ¿quiénes serían? Serían los que están atentos, por así decir, a la situación patrimonial, actos que celebra la persona. ¿Y qué persona es esta? El que celebra su deudor. Por ejemplo, tercero interesado, el acreedor. El acreedor, bien, el que tiene derecho a percibir el dinero de ese contrato, basado si de repente su deudor celebra un contrato de donación o rescinde justicia o deja sin efecto una contratación que revestía un monto importante para su deudor. Entonces, estos terceros que están interesados tienen bien alguna posibilidad de interactuar en función a los contratos que celebran las partes. ¿Por qué? Porque muchas veces... ¿Alguien quería decir algo? No, yo Sí. quiero preguntarle. No. Sí. No, pregunta, o sea, Mirta? sí, doctora, sería un acreedor del deudor, un acreedor externo al contrato. El tercero es el acreedor, y su del deudor. deudor. ¿Cómo? Perdón. El tercero sería el acreedor. Pero el acreedor no es parte del contrato. Claro, muy bien, el acreedor no es parte en el contrato. Pero casi yo, por ejemplo, decido donar, no es parte en el... Pero ¿por qué hacemos esta distinción entre terceros interesados y simples terceros? Presente esto, Mirta, y el resto. Sí. Si el tercero es interesado, ante una situación irregular, que estando su deudor, puede intervenir en esos contratos. ¿Qué quiero decir? Intervenir suena un poco feo, pero bueno, puede accionar, podríamos decir. Imagínate que mi deudor resulta que celebró una donación. ¿Pero cómo se enteró usted, doctora? No, yo no me enteré. Resulta que cuando quise embargarlo, la casa que me había presentado, que era solvente, ahora la donó. Y a mí me parece que en realidad no la donó. Lo hizo pagar la deuda que tiene conmigo, porque me debe $100.000.
porque se le prendió la casa que le alquilé y ahora la garantía viene a aparecer. Hizo como una simulación. Entonces yo voy a pensar mal del acto que hizo. Y lo voy a querer perseguir y voy a querer demostrar que ese contrato es ineficaz o que no tiene validez para mí que poner. Entonces, en ese caso, ese tercero no es un tercero común, no es el vecino, bueno, no es el de al lado, del frente, no es el hombre que pasaba caminando. Es un tercero diferente, es un tercero interesado, que ante las situaciones puede accionar. ¿Cómo puede accionar? Lo van a ver más adelante, pero yo se los voy adelantando, les voy nombrando ahora para familiarizarse, mediante una simulación, como dijiste vos, Mirta, mediante una acción subrogatoria, puede intervenir, mediante una acción por fraude, ¿bien? Entonces, va a contar con acciones para que ese contrato, como lo perjudicó, porque acá hay un principio general, que yo no puedo celebrar contratos con la intención de perjudicar a terceros. Y ese contrato lo hice con la intención de perjudicar a un tercero, que era mi acreedor. ¿Bien? Entonces, tenemos que tener de los efectos, de las consecuencias jurídicas, a quienes alcanzan. Alcanza a las partes, alcanza a sus sucesores universales, tenemos solares, que ya nos vamos a explayar más también. Tenemos los terceros, que no forman parte del contrato, pero que hay terceros interesados, afectados, van a poder accionar. Y después tenemos simples terceros. Los simples, ¿qué va a pasar con el contrato? Mientras que yo no haga no celebre un contrato en perjuicio de un tercero, el simple tercero va a tener que restar el contrato que yo celebré si se lo opongo. Por ejemplo, que yo decía, va la encargada, dice, ¿usted quién es? No, soy el nuevo inquilino. Le exhibe el contrato, bueno, está bien. Lo reconozco como nuevo inquilino. ¿Bien? O para sacar los servicios y demás. Le exhibo, bien, que voy a hacer el nuevo... los demás respetar el contrato. O sea, el que celebró el contrato lo exhibe para que se respete el contrato que se le celebró. Y si no se lo respetan, bueno, hará judicialmente porque se ve lesionado. Pero los terceros interesados pueden cuestionar el contrato que se celebró. Y si consiguen, pueden declarar que se declare inválido porque los afecta. Perdón, profe. Sí. ¿Está mal la definición de tercero interesado? ¿Es aquel que puede intervenir en el contrato solo si sufre un perjuicio en su patrimonio? Tercero interesado es todo aquí. O sea, ustedes tienen que tener presente el patrimonio del deudor es la garantía para el acreedor. Entonces, todo tercero que se vea perjudicado en acción de un contrato, pero no de cualquier contrato, o sea, que haya sido con ese interés, con esa animosidad de perjudicar a la cliente, que haya habido lo que decimos mala fe, que se compruebe esto. Entonces, terceros interesados pueden ser los jueces, podrían ser los hijos, bien, que ven que se celebró un contrato y que ahora consideran que tienen menos bienes, sucesión, ante el fallecimiento de su padre. Es decir, los terceros interesados no son solamente los acreedores, pueden ser herederos, futuros herederos, pueden ser los acreedores, es decir, son aquellas personas a los que el contrato puede afectar sensiblemente. Vos los definías con que, no lo había dicho, dijiste solo su patrimonio, dijiste algo así. Claro, un tercero interesado no es aquel que puede intervenir en el contrato si los efectos de este les causan un perjuicio en su patrimonio.
Claro, tercero interesado le causa un perjuicio en el patrimonio. Sí, sí. Está. Pero yo no diría solo. Y por ejemplo, ¿en qué Esta palabra situación podrían actuar sin que le cause un perjuicio? Por ejemplo, en alimentos, si es alguien que tiene que recibirlo. no, porque, ¿No? o sea, le va a repercutir en el patrimonio, pero al decir solo parecería como con que solamente lo afecte en el patrimonio, y no es poco decir que lo afecte en el patrimonio, ¿bien? Que lo afecte en el patrimonio está bien, ya con decir solo en el patrimonio parece que fuera, aunque lo afecte simplemente, no sé si, no me, decir solo en definitiva es solo en el patrimonio, pero Pasa que no se me ocurre otra darle situación. importancia, solo lo afecta en el patrimonio, solamente en el patrimonio, porque lo afecta en el patrimonio está bien, no necesitamos que sea solo en el patrimonio. Bueno, perfecto, gracias. Una apreciación nada más, me parece que suena mejor diciéndolo todo aquel tercero en su patrimonio y en la medida en que haya sido como arbitrario, de mala fe, y se haya tenido en miras que perjudicar. Porque yo voy a tener muchos contratos que puede ser que mi deudor celebre, bien, y que afecte el patrimonio, y que no por eso yo vaya a tener que intervenir, porque puedes, o vaya a solicitar la invalidez, la validez de ese contrato. Es decir, que no es que solamente el patrimonio, porque suponete, no más, pero bueno, lo tengo que hacer. Suponete que yo decido realizar un emprendimiento comercial, una persona inquieta y decido hacer un emprendimiento comercial. Y pongo un negocio hermoso, divino, en Luján. El primer año me va bárbaro. El segundo año se produce una inundación y me quedo sin. Va a decir mi acreedor que yo hice un mal negocio y que ese mal negocio a él lo perjudicó y que por lo tanto no le puedo decir que hice un mal negocio y me va a decir que yo fabriqué la inundación o que a mí la culpa la tengo porque iba a poner un negocio en ese lugar. Es decir, que no es solamente la patrimonial, porque a veces buscamos incrementar el patrimonio y el éxito o fracaso de esa actividad comercial o de la actividad que vayamos a desempeñar excede nuestra planificación, porque en un país como el nuestro, como otros tantos, hagamos hoy algo que mañana, hoy era un buen negocio y mañana termina siendo una tragedia griega. Entonces, ese contrato, esa actividad que yo emprendí, difícilmente podría ser cuestionada por mi acreedor. Bien, y es algo patrimonial. Entonces, no es algo patrimonial que hizo el contratante y que ahora el acreedor va a decir, a mí no me importa, yo no tengo. No, es un conjunto de cosas, es decir, la característica principal es que haya habido una mala fe, una intención de perjudicar, y precisamente como pueden perjudicar a terceros, y si se hizo con esa intencionalidad ese contrato, además afecta patrimonialmente, repercute y lo consigue, entonces sí, el tercero interesado puede accionar. Rodrigo, ¿estás? Sí, Rodrigo, a mí no se me ocurre, perdón, yo sé que soy medio insistente con las preguntas, pasa que no me termina de cerrar. No se me ocurre alguna situación en que un tercero interesado, ¿sí? Invoque el contrato o intervenga en el contrato sin que sufra un perjuicio en su patrimonio. Por eso, a mi gusto, capaz que me equivoco por eso mismo,
se me ocurre que la única, No, el único Rodrigo, ¿sí? perdóname, sufre el patrimonio, pero como te dije hoy, ¿solo el patrimonio me habías dicho? No. Ah, perfecto, perfecto. Basta con que solo lo afecte en el patrimonio, porque tiene que afectarlo en el patrimonio con el carácter de haber obrado de mala fe, con la intención de perjudicarlo. Porque hay Ah, muchas... ahí está. Estaba incompleta la definición, digamos. Claro. Ahí está, gracias. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Emilio? No. Sí, podría darse el caso de que dos personas contrataran de alguna manera y me restringen la libertad, pero me restringen la libertad de libre tránsito porque yo ya no puedo más pasar por ese lugar. Se cortó, te silenciaste o no terminé de escuchar el concepto. Que dos personas acuerdan algo y Dos te cortan personas la acuerdan libertad. algo y a mí me terminan perjudicando en un derecho que está garantizado constitucionalmente. Por ejemplo, libre tránsito. Yo no puedo más pasar por ese lugar. Pero ¿cómo sería? A ver, dame un ejemplo. Y podríamos pensar en situaciones de campo. Hay un camino y entre dos campos deciden que el camino lo corren porque el camino no era un camino oficial, simplemente en un lugar de tránsito, y a mí ahora yo no tengo salida por ese lado, por ejemplo. Sí, serías un tercero interesado, pero hay que ver la legalidad que celebraron. Serías un tercero interesado porque estaría perjudicándote, ¿bien? Si hizo en perjuicios que demostrar el perjuicio, pero habría que ver, independientemente de eso, si es legal, si es lícito, si es válido eso que han realizado. No quiere decir que si es válido no puedas accionar, sino simplemente si es inválido, independientemente de que seas tercero o no seas tercero, no tiene validez. Es decir, lo hicieron antirreglamentariamente, lo hicieron contrariando la normativa, lo hicieron sin las aprobaciones, o sea, no tiene ningún valor, seas que seas un tercero o lo que sea, la autoridad de aplicación o cualquier persona puede dar. Ahora, si lo hicieron legalmente y vos sos vecino y a vos eso te perjudica sustancialmente, es un tercero interesado que podrías cuestionar y presentarte para hacer valer tus derechos. Sí, gracias. Lo que quería dar era alguna forma de ejemplo de que finalmente todo es cuantificable en dinero, pero que en realidad, en mi opinión, el tercero interesado es cualquier persona que se sienta perjudicada, simplemente, ya sea a título personal o a título patrimonial, aunque después podamos cuantificarlo. Sí, pero no, yo voy a ser mala. ¿Ustedes son recursantes? No, en mi caso no. Ah, ¿y Rodrigo? Porque tal vez han tenido alguna experiencia sobre algún examen múltiple que preguntaba así o así puntualmente. Pero la idea es que ningún contrato puede perjudicar a tercero. Y si el contrato lo perjudica, interesada desde ya para cuestionarlo. Bien. Generalmente lo va a afectar patrimonialmente, o lo están en una libertad o en algo, como dijiste vos, Emilio, que es valuable, es determinable en un valor económico, sí, totalmente. Bueno, entonces acá estábamos con los acreedores, bien, y el principio que siempre decimos, que el patrimonio de garantía del acreedor, y que por eso los acreedores, ¿qué hacen? Van a entablar medidas precautorias para garantizar el que va a cobrar, van a iniciar demandas de integración de patrimonio, esto tiene que ver para traer aquello que haya sido quitado en arbitraria, simulada, fraudulenta, pueden ejecutar al deudor, es decir, subastar tiene su deudor, pueden intentar la acción directa, es decir, de recuperar ese bien y percibir directamente con ese bien, subrogarse en los derechos que tenía
su deudor, por ejemplo, no cobraba los alquileres ni hacía juicio, bueno, el acreedor ocupa entonces de su deudor e inicia la demanda de ejecución de alquileres y percibe entonces, esto se los voy a aclarar porque si las acciones lo van a recordar. ¿Qué diferencia hay entre la acción directa y la acción subrogatoria? Ustedes recuerden siempre que cuando hablamos si el acreedor inicia una acción, como consecuencia de esa acción que inicia, él va directamente, como la palabra lo indica. En cambio, en la acción subrogatoria, el acreedor inicia una acción, pero ese dinero es su deudor, y después, recién ahí, puede cobrar el acreedor. Por eso decimos que la acción subrogatoria sí, el acreedor ocupa el lugar del deudor, pero no va a cobrar directamente. Va a cobrar después el deudor y ahí recién ingresa el deudor embargando los fondos. Bueno, después tenemos la simulación que se acreditará, bueno, se verá si a la persona a la que se le vendió tenía capacidad para comprar, que ese bien fue declarado, que no sea miembro familiar, que la persona no esté viviendo, son todos indicios que me llevan bien a demostrar. Pero esto es como para que ustedes se vayan haciendo la idea de que los acreedores, bien, que se vean afectados porque el deudor obró en perjuicio de ellos celebrando estos contratos, pueden bien accionar consecuentemente. Ahora, cuando ustedes vean el programa, quiero ver cómo estamos con el tiempo, bien. Cuando ustedes vean el programa, van a ver que hay determinadas situaciones particulares que se plantean en torno a los efectos. Entonces, el efecto puntual alcanza a las partes. Bien, si las quieren, a sus sucesores universales, a sus sucesores singulares también. Cuando hablamos de sucesores, claro, hago una aclaración. Cuando hablamos de singulares entre vivos, tiene que ver con las obligaciones que recaen sobre la cosa, las obligaciones pro terreno. Entonces, si yo transmito, bien, la propiedad tiene que ser libre de deuda. Si no cancelo la deuda, el adquirente va a cargar con las deudas que tenía. Por eso es importante que la tarea que hacen los escribanos, que es solicitar todas las libres deudas y cancelarlo, porque si esto no se hiciera, no responde el que figuraba en ese momento como dueño, sino el que soy dueño de la propiedad. Son obligaciones pro terreno, que recaen sobre la cosa y no sobre quién es el dueño de la cosa. Y en este caso, si el dueño hoy es Juan, y las expensas fueron de hace 2 años, y no pidieron el libre deuda y lo cancelaron, Juan hoy se va a tener que hacer cargo de las expensas de hace 2 años, que estaba Pedro. ¿Por qué? Porque es el dueño de la cosa. Entonces, el sucesor singular, por actos entre vivos, que es el adquirente de ese departamento, responde de las obligaciones pro terreno, de las obligaciones que están sobre la cosa, se transmiten. Ese es el efecto. Esa simple aclaración les quería hacer con sucesores singulares entre vivos. Ahora, ustedes van a ver que hay situaciones que les trae el programa, el Código Civil, que están planteadas para ver si son o no son excepciones a este principio general. Y entonces empiezan a aparecer situaciones como la de el contrato a nombre de tercero. Bien, en el contrato a nombre de tercero, les dice, contrato a nombre de tercero solo se obliga si ejerce su representación. A falta de representación, el contrato es ineficaz. El 1025, ¿en qué estamos? Estamos, por ejemplo, imaginémonos que yo, Florencia Pérez, contrato a nombre de Claudia Bricio. Bien, no me hago pasar por Claudia Bricio. ¿Yo celebro un contrato? No, sí, yo celebro. Bueno, está bien. ¿Qué vas a hacer después? ¿Me vas a traer el poder? Me va a decir el otro contratante. ¿Va a pasar Claudia Bricio a ratificar? Porque si no ejerces la representación, va a tener valor un contrato
contrato que yo voy a firmar a nombre de Claudia Bricio cuando no tengo ni el poder, no tengo la representación, ni ella va a ratificar, la va a obligar, dice el contrato que yo firmé a nombre de Claudia Bricio? No, no la va a obligar. ¿Por qué? Porque ella no me dio poder, porque ella no ratificó. Entonces no tiene validez. Y dice, y en cierta medida, van a ver qué dice, ni obliga al que lo hizo. Ni obliga al que lo hizo ¿a qué? A cumplir ese contrato. Lo que no quiere decir que no sea responsable por los perjuicios que ocasionó. Bien, supongo grado de mala fe. Supongamos, yo voy y firmo para la... Imaginemos el ejemplo, voy a una librería y vengo de parte de la doctora Claudia Bricio para comprar un libro. Bueno, está bien. Mirá que sale tanto. Sí, está bien, me llenan un contrato, te libro en 12 cuotas, tanto. Bueno, está bien. No me pidieron la representación y yo dije que iba a nombre de Claudia Bricio. No firmó Claudia Bricio, no ratificó. ¿Le van a poder cobrar a ella por algo que yo firmé y que no tenía poder? No. ¿Y qué van a poder hacer? Si acreditaron mi identidad, me podrán exigir los perjuicios, bien, y si yo retiré, el perjuicio será el valor del libro que retiré, por ejemplo. Entonces, el contrato a nombre de tercero, si no hay representación o no se ratifica, ¿qué es ratificar? Validar la gestión, confirmar que esa gestión se hizo porque fui enviada, tenía la autorización de ella. Si no se produjo el envío del poder ni se ratificó, no tiene validez. La ratificación tienen que tener presente que puede ser hecha en forma días de Claudio va y firma, va y paga. Y es una ratificación tácita, o hace la transferencia, es una ratificación tácita. La ejecución, el cumplimiento de las obligaciones por parte de este a quien yo contraté a nombre de él, el cumplimiento de esas obligaciones implican una ratificación tácita. Por lo tanto, volviendo al tema anterior, ¿por qué tema en efecto de los contratos? Porque contrato a nombre de tercero, 1025. El tercero que ratifica, que da la representación o que cumple, ¿qué va a pasar? Va a ser tercero y va a pasar a ser parte. ¿Bien? Entonces, claro que se le van a aplicar todos los efectos del contrato. ¿Bien? Pero ¿cuándo? Una vez que ratifique o una vez que comience a ejecutar el contrato, ¿bien? Ya hay un reconocimiento de ese acto jurídico, de ese contrato que se celebró. Ahora, punto, para analizarlo, porque por ir rápido, si no, pregunto, para analizarlo, esa parte, Claudia Bricio, podríamos decir, pero una vez que ratifica, una vez que ejecuta, deja de ser tercero, y es parte. Claro. ¿Mm? Bueno, ahora tenemos el 1026. Doctora, perdón, antes que... en este caso, el representante, el que actúa con poder, con mandato, los efectos para él no hay ninguno, solo para su representado. ¿Cómo? No, perdón. ¿Quién está hablando? ¿Mirta? Mirta, doctora, sí. Mirta, en este caso no hay poder, no hay representación. O sea, en este caso sí. No, digo en el normal, en que tenga la representación y esté todo correcto.
para el Si que quiere, representa. el que representa, el que contrata es directamente al que se está representando. Si yo me presento con un poder, ¿quién? Como imagínate que yo voy a comprar una casa y me presento con el poder de Joaquín González. Bueno, quien compra la casa es Joaquín González, no es Florencia. Por eso. El Bien. representante en este caso sería como un intermediario nada más, pero no sufre los efectos de incumplimiento o... Exacto, al representante no es parte en el contrato, no es parte en el contrato. En este caso dice, quien contrata a nombre de un tercero, para contratar a nombre de tercero yo tengo que tener la representación. La representación está bien, el tercero queda obligado y ya no sería tercero, sino que sería. Ahora, el supuesto del contrato a nombre de tercero del 1025 se está haciendo referencia a un tercero que no le dio poder, que no le dio represión, y que por lo tanto está como en la nebulosa. Hasta que no ratifique o hasta que no ejecute, no estaríamos diciendo se le van a extender las consecuencias del acto. Sí, sí, eso está claro, sí, sí. Bien. El otro caso que tienen es la promesa del hecho ajeno. El hecho ajeno, yo siempre les doy traigo el ejemplo de, digo, bueno, soy amiga de Julio Boca, ¿no? Y voy a traer para el acto de fin de año de la facultad a Julio Boca que venga a bailar. Entonces, yo, Florencia Pérez, prometo el hecho de otro. ¿Quién va a ser ese otro? Es Julio Boca. Yo prometo que va a venir Julio. Pregunto, si Julio Boca no viene, ¿voy a tener que bailar yo? No. O sea, a mí no me van a poder exigimiento, que yo cumpla el acto. ¿Bien? No. Julio Boca está obligado a venir y él no está. No, no está obligado a venir, porque él no firmó nada. En todo caso, se responde yo, la que prometió, de las consecuencias que genera el incumplimiento de esa promesa. Pero no me van a poder que yo cumpla el acto, lo tiene que cumplir el otro. Y me tengo que encargar de que el otro lo cumpla. ¿Me van siguiendo? No, espero que sí. Bueno. Sí, sí. Entonces, en la promesa del hecho ajeno, hay una persona que promete y otro que tiene que... Esta promesa de hecho ajeno, van a ver que el Código Civil dice, bueno, puede ser con garantía, puede ser sin garantía. ¿Qué se refiere a esto? A que mi obligación, en el primero de los casos, es la de emplear toda la diligencia para tratar a esta persona, porque yo estoy prometiendo el hecho que va a realizar el otro, pero el otro no se está comprometiendo ante ustedes, y yo no sé si va a venir o no va a prometo. Ahora, mi tarea es cumplir con todas las diligencias, bien, es una obligación de tratar de conseguir que esto sea así. Si no es así, bueno, tendré que responder en determinada medida. Pero puede ser que yo haya dicho que garantizo que para fin de año va a venir a bailar Julio Boca y lo firmo. En ese caso, mi obligación es de resultado. Por lo tanto, ante el incumplimiento de esta obligación de que un tercero iba a venir, es mayor. Bien, y voy a responder. Yo como para hacer cuenta que en estos casos, esa persona ajena no ha firmado. Y yo estoy prometiendo el hecho del otro. Estos casos que ustedes ven acá, el 1026 como el 1025, se plantean en cierta medida como es al principio general de que los contratos producen efectos entre las partes.
Pero ya vamos a ver si es así, si son excepciones realmente. ¿Y qué les dice el 1026? El 1026 dice que quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo necesario para que el tercero acepte la promesa. ¿Esto qué quiere decir? Lo razonablemente necesario quiere decir que yo tengo que ser diligente. Una obligación de medios. Si ha garantizado la promesa, va a ser aceptada y queda obligado a obtenerla personalmente en caso de negativa. ¿Qué quiere decir? Si yo garanticé, sí, va a venir, y vas a ver que te digo tanto que va a venir que después va a venir y va a más lo que yo te estoy diciendo. En ese caso, la responsabilidad es mayor y es una obligación de resultados y mi habilidad es amplia. Yo voy a tener que indemnizar los perjuicios que ocasioné. No los va a indemnizar el otro, porque el otro no ha dado el contrato. ¿Está? Lo veo medio igual. Después doctora, tenemos lo que sería... Sí. No, obligación de medios, por ejemplo, es la del abogado con su cliente. Puede hacer todas las diligencias, pero bueno, no puede llegar a un... La obligación de medios, ¿qué significa? Obligación de medios significa que mi obligación consiste en ser diligente, consiste en ser negligente, consiste en hacer todo lo posible, pero no lo imposible. ¿Bien? En la obligación de resultado hay una sería como si yo te digo, acá voy a levantar un paredón de 3 metros. Sí, y solo si cumplo si levanto el paredón de 3 metros. Sí, no, pero yo vine todas las mañanas. Bueno, pero vos no levantaste el paredón. Es una obligación de resultados. O cirujano plástico, que se comprometió a realizar tal modificación bajo tal característica y no la cumplió. Obligación de resultado. Cuando se garantiza un resultado, que en este caso anterior, hecho ajeno, ¿cuál era la garantía? Era el cumplimiento de la obligación y la aceptación por parte del tercero de que iba a cumplir esa. Bien, si yo no lo consigo, imagínate, obligación de resultado está más vinculado a una responsabilidad de ti, solo sí vas a poder acreditar que cumpliste si hiciste lo que te habías obligado. Bien, no me interesa nada más que eso. Bueno, después tenemos la estipulación a favor de terceros. En la estipulación a favor de terceros van a ver que hay tres partes. Van a encontrar al beneficiario, al promitente, que es el que va a cumplir la prestación, y el estipulante, que es la persona que acuerda. Bien. Cuando hablamos de estipulación a favor de tercero, estamos estableciendo un beneficio a favor. Por ejemplo, yo puedo decirle a mi inquilino que en vez de traerme todo el dinero a mi domicilio, haga una transferencia y ese dinero va para la cuenta de mi hija que está extranjero, podría ser. O para la cuenta de mi hermano que yo le debo dinero. Entonces vamos a ver que el promitente es el encargado de todos los meses efectuar este pago, este depósito a quien yo le hubiera acordado, pero hay un contrato en el cual promitente y estipulante están una figura, un contrato en el cual uno es acreedor y el otro es deudor. El acreedor es, como decir, es estipulante y el promitente es el deudor. Y establecimos que
el resultado, bien, que la obligación sea girada a otra persona, que es el beneficiario. Este beneficiario, bien, va a ver que tiene que aceptar esa estipulación que se realiza a su favor. El hecho de que acepte la estipulación que se realiza a su favor es lo que va a generar la posibilidad de que ante un incumplimiento pueda exigir el beneficiario el cumplimiento. Por otro lado, bueno, ustedes van a ver que hay distintos vínculos que se generan entre estipulante y promitente y entre promitente y beneficiario. Vamos a analizar un poquito el tema de la revocación, es decir, ¿qué pasa si se quiere revocar una estipulación a favor de un tercero? Ahora, volvemos a decir, ¿y por qué traemos esta situación de la estipulación a favor de tercero al análisis de los efectos de los contratos? Porque el principio general que habíamos dicho, ¿cuál era? Que el contrato produce efecto entre las partes. Y el beneficiario no es una parte dentro del contrato, sino que se acuerda una estipulación a su favor. Bien, entonces, se lo ve como se lo presenta como una excepción al principio general. Alguien, una persona sin ser parte, pasa a ser beneficiario, porque el beneficiario se transforma en acreedor, en estipulación, o sea, en acreedor efectivamente y real, en virtud de la estipulación que hizo el verdadero acreedor. ¿Bien? O sea, que le transmitió, que lo estableció como beneficiario a ese tercero. Es muy largo para desarrollar la estipulación a favor del tercero y me queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a tratar algo y en la próxima clase retomaremos este concepto. La estipulación a favor de tercero decimos que en caso, ¿qué es revocar? Revocar sería dejar sin efecto, ¿bien? Dejar sin esta estipulación, este beneficio a favor de alguien que es ajeno al contrato. Y decimos, la estipulación, mientras que no haya sido recibida la aceptación del beneficiario, se puede revocar. Es decir, mientras que el beneficiario, mi hija, no acepte ser la beneficiaria, yo podría decir, dejo sin efecto la estipulación. Pero no podría dejar sin efecto la estipulación sin la conformidad del promitente, sin la conformidad del deudor, si este tiene un interés. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, imagínense, yo contraté, como les dije, el contrato de locación, para que mi deudor, el inquilino, le termine girando el dinero a mi hija. El inquilino, a su vez, es proveedor de mi hija, le vende insumos porque ella es arquitecta. Y como tienen cuentas pendientes, al promitente le interesa estipulación a favor de mi hija. ¿Por qué? Porque va a ser una manera de cobrarse la deuda que tiene, porque va a compensar. ¿Me van siguiendo? El promitente, como tiene una deuda, el beneficiario con el promitente, le interesa que ese contrato estipule un beneficio al beneficiario. Distinto sería si fuera otro beneficiario, porque ahí no tiene ninguna compensación. Como a él le conviene, ¿bien? Entonces, no hay ningún problema. Ahora, si decide revocar ese beneficio, lo va a tener que hacer con acuerdo del promitente, porque el promitente aceptó ese contrato de coacción porque tenía como beneficiario a esa persona y no a otra. Es decir, que para revocar una estipulación a favor de otro,
Si esa estipulación lo favorecía al promitente, van a necesitar la conformidad del promitente. Si el promitente no cumple, el beneficio tiene acción directa para exigir el cumplimiento. Y si el estipulante decide dejar sin efecto la estipulación a favor de tercero, el beneficiario puede entablar acción de daños contra el estipulante porque ha dado esos ingresos o esos beneficios en función a esa estipulación. O sea que hay consecuencias jurídicas de dejar esto una estipulación a favor de un tercero. La consecuencia jurídica es si la deja el estipulante y lo perjudica al beneficiario, también si cambia de beneficiario el estipulante y el promitente tuvo muy en cuenta quién era el beneficiario para aceptar y celebrar eso. No era lo mismo que tuviera por beneficiario a Juan que lo tuviera a Pedro, porque con Juan tenía un crédito para cobrarse y compensaba, con Pedro no. Y en ese caso va a necesitar la conformidad del promitente, el estipulante, para dejar sin efecto el contrato. Bueno, estamos medios ya jugados, nos queda la mitad de efectos a efectos subjetivos. Así que la próxima clase, bien, vamos a continuar, porque esto de la estipulación me parece que muchos no lo por ahí les puede generar dudas, ¿sí? Así que la clase que viene continuamos, vamos a ver estipulación, vamos a ver contrato por cuenta de quien corresponda y contrato por persona a designar. Este tema lo pueden leer por borda, bien, además de la parte articulado del 1027 en adelante, y si lo tienen leído mejor, porque voy más rapidito y por ahí preguntas o dudas que tengan, formular, ¿sí? En el día de hoy, yo ahora cuando corte voy a empezar a subir material de la doctora Bricio, que ya tuvo un inconveniente y no pudo subir, y bueno, el PowerPoint también se los voy a subir, así ya lo tienen. ¿Está? Profe, Sí. yo le quería preguntar eso. ¿Puede ser que hay material solamente hasta la unidad 3 en el campus? Sí. Eso veo yo. Claro, el material que tienen es de acuerdo a lo que se ha ido dando de clases, ¿sí? De clase, está bien. No van a tener todo el material del cuatrimestre. Recuerden que el material que figura en la bibliografía digital es el que tienen que utilizar para estudiar y lo demás es como... Está bien, va apareciendo clase a clase. Exacto, sí. Bueno, gracias. De nada. Bueno, chicos, buen fin de semana, buen día del estudiante. Creo que no hay clases el lunes, así que lo pasen lindo. ¿Sí? Bueno, ¿el lunes no hay clase entonces? A mí me comunicaron que no. Tengo entendido que no. No, no hay clases. Genial, gracias. Bueno, buen fin de... Gracias, doctora. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Se pasan de joda este lunes en clase. Bueno, ayudan a mi chancho. ¿Qué estoy haciendo yo? Ya terminé el baño. Ordenando acá si querés. ¿Y la pelota está azul? Sí. O sea... Sí, no tiene nada, lo que no tiene se tira. Al igual que la caja del perfume, porque el perfume está siempre por un lado y la caja por el otro y ocupa el lugar en el espacio, ¿entendés? Recién se acaba de acabar. ¿Qué vas a hacer con esta zapatilla? Nada, la saqué para agarrar bien porque no me dejaba agarrar bien ahora por acá. Ya, juntar la mula. Bueno, a ver. Casi tóxico.
Vos me decís acomodar esto, está muy bien, pero, o sea, todas esas cosas del baño y las toallitas y demás, o sea, ¿dónde van? En el baño. Bueno, yo las dejo en el baño. En el mueble. Ah, Las botellas que había ahí, ¿qué onda? ajá, ¿y cómo compré las impresiones? Ah, cambiaste la imagen. O sea que se la dejaste ahí. Y bueno, igual no la necesitamos, si son los no sé cuánto de los. Salvo cuando necesito el silvio. O sea, no me refiero solo a ordenar cada cosa en su lugar, todo guardado, cada cosa en su lugar, limpiar los muebles, limpiar la mesa, barrer, sacudir eso. No, no barras, porque voy a baldear. Yo tenía el cepillo ese que es para hacer así el piso. ¿No? Bueno, sí, mejor si barrer, porque yo estoy haciendo barrer. Y obviamente acomodar todos los muebles. Y esto lo podría tirar a la mierda, porque la verdad que me enferma y podría comprar uno nuevo. Ah, claro. Todo yo te voy a comprar, ¿no? ¿Quién lo rompió? Ay, sí, pero todo este día te voy a comprar toda la comida yo. ¿Y quién la comió? Yo. ¿Por qué te pensás? ¿Comprarlo recién cuando me vaya a mudar de acá? Total, mientras tanto iba con todo rollo. Sí, pero en serio siempre me voy a echar eso. Sí, lo que la mierda. ¿Qué parecía un japonés? ¿Qué? Mira, ¿Qué? parece muy grave. ¿La máquina de la mamá? Sí. No sé si la hace muy bien grabado, porque yo tengo que ir a grabar. Me dijo no pare y ahora me quiero parar. Pero sobrevivió con dos pares. No, así se la ropa tiene que matar igual que. Aburrido, porque yo tengo esposa y tu marido. Porque tu hermana se sentó en el mismo mío. La boleta esa de gas, tirala, porque ya la pagué. Yo la voy a pagar de vuelta. Así de bueno, así, no, güey. Aburrido. ¿Qué? Hay que dejar acá guardado, porque tenemos que saber el tamaño de esto. Bueno. Déjala, ¿dónde estaba entonces? Chancho, chanchito. Che, amor. ¿Podríamos ordenar con música o no? Sí. Con música, no con LP. Dios. ¿Cuántos cosas de agua te bajaste ya, Ronnie? ¡Julián! Che, acá está el último tema, amor, vinculación a favor del tercero. Ya veo que con la leche que tengo yo, capaz me preguntan ese tema en el parcial. ¿Qué? Porque dijo que la próxima clase seguimos y bla, 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 y después como que no sé, me sentía re molesto ya. En clase soy más pesado todavía, pero por eso soy uno de los mejores estudiantes. ¿Dónde? Chancho, chanchito, porque es mi chancho. Ah.
Lost on you. Che, hay muchos papeles tuyos acá. Los guardo. Esto es de la carpeta del auto. Esto no sé, cuenta es tuya. Sí, te la puedes guardar. Sí, guardo todos. Son todos papeles por lo visto importantes. ¿Cómo reunión en curso?